El efecto de las heridas paternas en los adultos. Quien padece de una herida paterna siempre tiene problemas de autoridad. Nunca puede llevarse bien con la autoridad. Tiene la impresión de que todo superior quiere humillarlo y atacarlo. Vive entonces en una desconfianza permanente frente al superior. Nunca puede enfrentarlo de manera objetiva, sino que ve siempre en él las conductas de su padre que lo humilló y reprimió. Toda pequeña crítica del superior la percibe como un rechazo o represión. Debe protegerse frente a la autoridad porque considera que lo destruiría y que su único objetivo sería su ruina. Pero tampoco puede manejar la autoridad que le compete a él mismo, o bien no puede enfrentar los conflictos por falta de columna vertebral e intenta siempre armonizarlos o alejar de sí los problemas. Él evita los conflictos y esquiva cualquier confrontación y decisión, o también se convierte en autoritario. No permite oposición alguna e imita en última instancia, mediante toda su conducta, al padre autoritario que él rechaza. El psicólogo infantil Bruno Bettelheim lo denomina la identificación con el agresor. Dado que el hijo no pudo resistirse al padre y siempre se sintió débil, se identifica con él y se vuelve igual de brutal y autoritario frente a los demás, a fin de alejarse de su temor frente a su propia debilidad. La herida paterna se manifiesta en último término también en una profunda desconfianza frente a Dios. Los hombres y las mujeres con una herida paterna siempre tienen la impresión de que no pueden confiarse a Dios. Inconscientemente tienen dentro de sí la imagen de un Dios arbitrario. Es mejor protegerse frente a este Dios en lugar de aceptarlo. Pero también albergan desconfianza contra sí mismos. No se animan a nada, no abordan los problemas sino que los dilatan en el tiempo. Carecen de la energía paterna, prefieren adecuarse y vivir inadvertidos. Evitan toda discusión y se arrastran adaptándose por la vida. Pero de este modo no viven ellos mismos, sino que son vividos desde afuera. Cuando la herida paterna radica en el abandono de la familia por parte del padre, por irse a vivir con su novia, esta herida se manifiesta en los adultos con frecuencia en un sentimiento de abandono. Ellos viven con temor primitivo a ser abandonados nuevamente, precisamente por las personas a quienes más aman. Y esta herida provoca que ellos busquen siempre la culpa en sí mismos. Las preguntas mortificadoras giran en torno a ellos. ¿Qué hice mal? ¿No soy digno de ser amado que mi padre me abandonó? A causa de la partida del padre, a menudo el hijo mayor toma el rol de padre, y como adulto es difícil que lo deje. Esto dificulta la relación con su esposa y con frecuencia también su trabajo en la empresa, donde se siente responsable por todo. El psicoanalista y terapeuta Horst Petri enumeró en su libro Carencia del padre los efectos posibles de tales experiencias a lo largo de la vida. Cuando el hijo no tiene posibilidad de identificación con el padre, su protesta masculina se manifiesta generalmente en actividades antisociales. Se siente inseguro en su masculinidad y desvaloriza a las mujeres a fin de superar su inseguridad. Los hombres y las mujeres sin padre, según lo demuestran las investigaciones, son con mayor frecuencia que otros neuróticos, depresivos y con riesgo de cometer suicidio. No obstante, nuestra conducta no depende únicamente de la falta del padre, sino también de cómo nos manejamos con ello y de si en nuestra historia de vida hemos conocido suficientes personajes paternales. La herida paterna puede entonces obstaculizarnos en la vida, puede cubrir nuestro sendero de vida más primitivo, pero también puede convertirse en una oportunidad. Quien se ha reconciliado con este aspecto de su biografía no se convertirá en un líder autoritario que solo golpea sobre la mesa para imponer su voluntad sobre los demás. Conducirá de modo cuidadoso y escuchará también a los más débiles. No pasará por alto la demanda de nadie, pero debe saber de su riesgo de esquivar los conflictos y dilatar en el tiempo las decisiones. Es determinante que no luche y viva contra su herida paterna sino con ella. Entonces él descubrirá, precisamente aquí, su camino totalmente particular. Vivirá su anhelo por el Padre convirtiéndose en Padre para otros.
De este modo, toma contacto con las raíces positivas de su padre. Depende de nosotros si nuestra herida paterna nos condena a repetir y experimentar una y otra vez nuevas heridas de las personas que están sobre nosotros, o si nuestra herida paterna se convierte en una oportunidad para reconocer en ella nuestro carisma, nuestra misión de vida, nuestro sendero de vida. Entonces viviremos en paz con nuestra herida paterna y nuestro sendero despertará vida, no solo en nosotros, sino también en los demás. El psicoterapeuta sistémico Bert Hellinger hizo una y otra vez hincapié en que los hijos y las hijas frecuentemente actúan aquello que en la familia quedó en secreto o sin elaborar. El hijo adopta el puesto del tío o del abuelo fallecidos tempranamente. La hija se identifica con la abuela depresiva. Los secretos familiares se manifiestan a través de los hijos y las hijas. Desde la psicología profunda se le daría una explicación algo distinta. El padre nunca es solamente el padre, sino también el hijo, marcado por su padre y su abuelo, su tío, su párroco y sus maestros. Inconscientemente transmite la imagen de sí que adoptó de los demás en su historia de vida. En él se condensa la historia familiar, y de este modo también su hijo y su hija participan de los enredos de la historia familiar. Son arrastrados a las relaciones inconscientes de la gran familia. Reciben la carga del pasado, y a menudo no saben siquiera de qué padecen en realidad. Los padres transmiten inconscientemente lo que está marcado en ellos. A menudo se sorprenderán al mostrar las mismas conductas frente a sus hijos que ellos rechazaron en sus propios padres. Ellos querían ser totalmente distintos y ahora deben reconocer que repiten los errores de los padres. La sanación únicamente puede verificarse cuando se resuelve la trama, la relación compleja y caótica de la familia, cuando cada cual reconoce su propia vida y su propia posición, y es capaz de vivir como él mismo sin la obligación de tener que copiar a los padres o los abuelos. Y la sanación significa que aprecio a los padres en su manera propia, que las heridas que me provocaron quedan en ellos y que les agradezco lo que me han dado. Si buscamos un cuento que tenga por tema la relación padre-hija, pensamos en primera instancia en Rumpelstiltskin. Había una vez un molinero pobre que tenía una hija bonita. Cierto día, al hablar con el rey para darse importancia, le dijo: «Tengo una hija que puede hilar paja y convertirla en oro». Y así comienza la desgracia. El rey hizo buscar a la hija y le ordenó convertir en oro durante la noche una habitación llena de paja. De lo contrario moriría. Cuando estaba allí sentada desesperada y comenzaba a llorar, apareció un hombrecito y le preguntó qué le daría si él hilaba la paja y la convertía en oro. Ella le regaló su collar, y él hiló convirtiendo toda la habitación en oro. Pero al ver tanto oro, aumentó la codicia del rey, y le ordenó a la hija hilar una habitación llena de paja aún mayor y convertirla en oro. Entonces le regaló al hombrecito su anillo. En la tercera oportunidad la hija ya no tenía qué entregar. Entonces el hombrecito le dijo: «Prométeme que cuando seas reina me darás tu primer hijo». Ella lo hizo con la esperanza de que el hombrecito lo olvidara. Después de la tercera prueba el rey se casó con la hija del molinero. Ella se convirtió en reina y después de un año dio a luz un hermoso niño. Ella estaba feliz y ya no pensaba en el hombrecito, pero de pronto entró en su habitación y le pidió a su hijo. Como la reina lloraba amargamente, él le dio 3 días de plazo. Si en ese tiempo averiguaba su nombre, podría conservar al niño. La reina envió un mensajero para que averiguara por doquier todos los nombres existentes, pero todos los nombres que mencionaba no correspondían al hombrecito. El tercer día el mensajero informó que había visto un hombre que saltaba sobre una de sus piernas gritando al mismo tiempo: «Hoy hago pan, mañana cerveza, y pasado me traigo al hijo de la reina. ¡Qué bien! Nadie tiene en la cabeza que Rumpelstiltskin soy y que así me llamo». Cuando apareció el hombrecito por tercera vez, la reina le preguntó: «¿Te llamas Conrado?» «No». «¿Te llamas Enrique?» «No». «¿Te llamas acaso Rumpelstiltskin?»
«Te lo ha dicho el diablo, te lo ha dicho el diablo», gritaba el hombrecito, golpeando de rabia con su pie derecho en el suelo, con tanta fuerza que se hundió hasta la cintura. Luego tomó su pie izquierdo con ambas manos y tiró tanto que se partió en dos. Es posible interpretar este cuento de varias maneras. Vamos a limitarnos a observar la herida paterna y su cura, que se relatan en este cuento popular. El padre utiliza a su hija para sí mismo. Él abusa de su prestigio, quiere quedar bien, desea el ascenso social. El padre no se preocupa por la hija, sino que la utiliza para sus propios fines. Y por esa razón la coloca en una situación peligrosa. Él sobreexige a la hija, le pide lo imposible, ya que ¿quién puede convertir paja en oro? Pero Rumpelstiltskin acude en ayuda de la hija, viene desde otro mundo y tiene facultades sobrenaturales. Sería posible ver a Rumpelstiltskin como el aspecto del padre, como la cualidad interior del padre. El padre que utiliza a su hija como compañera espiritual le concede por ello grandes facultades, pero éstas tienen su precio. En el cuento tienen el valor del collar y del anillo. La hija debe entregar sus joyas, aquello que la adorna, lo que la hace parecer linda. Pero el anillo es también la imagen de la redondez y del todo. La hija pierde su integridad, su identidad, cuando permite que la determinen los deseos del padre. Finalmente la reina debe entregar su hijo. El hijo es la imagen de lo primitivo y auténtico que quisiera vivir en la hija. La hija no puede vivir su unicidad mientras sea compañera espiritual del padre. Debe atravesar un proceso doloroso. Ella quisiera conservar a su hijo y lucha por el niño. En principio envía a su sirviente para que le mencione muchos nombres. Poner nombres es una cualidad típicamente masculina. Se podría decir que el sirviente representa el lado positivo del padre que la hija necesita para poder conservar su niño, para ser totalmente ella misma. El sirviente se interna en un bosque, en el ámbito del inconsciente. El aspecto paterno, o en la terminología junguiana, el aspecto positivo del animus, vincula a la mujer con el inconsciente. El inconsciente es para nosotros una fuente de vida de la cual podemos crear. El padre ya no es destructivo y sobreexigente aquí, en cambio se convierte en una fuerza que crece. Una vez que la hija se libera del padre sobreexigente, puede tomar contacto con la raíz positiva que el padre le pone a disposición. El cuento muestra cómo resulta el camino hacia la autorrealización para la hija del rey. Ella debe tomar en serio al niño que ha dado a luz. Debe pelear por ella y por la imagen que Dios se ha hecho de ella. El niño representa también el aspecto erótico, por tanto, servicio. La hija ha descuidado este aspecto. Pero ahora pelea por él. Ella no quiere seguir sobreexigiéndose. Quiere cuidar maternalmente a su hijo para que pueda crecer. Ya no se requiere servicio sino su ser, su fertilidad, su integridad. Ya no es importante el oro que brilla, sino el niño en ella que grita por la vida y el amor. La hija ya no debe identificarse únicamente con los aspectos conscientes del padre, que apuntan al éxito y el servicio, sino con los aspectos inconscientes que conducen a lo profundo y que le confieren la fuerza para poder pelear por ella y por su propio camino. Aun cuando el padre la haya empleado para sus propios fines, él quería estimularla, y en su afán de tenerla como compañera espiritual, también existía un componente erótico. Con estos aspectos positivos del padre debe tomar contacto la hija. Entonces experimenta a Rumpelstiltskin como el espíritu que viene de otro mundo y la ayuda en la difícil tarea de la propia autorrealización. Recién cuando la hija se ha liberado interiormente de la intervención del padre, puede establecer contacto con sus aspectos positivos y descubrir las buenas raíces en el padre que hoy le permiten su crecimiento.